Gracias por estar con nosotros aquí en Hola Honduras. Pues hoy lunes 6 de enero, ya como dicen, termina el Día de Reyes y los políticos, como dicen, nos regalaron tremendo show antes de finalizar pues esta temporada de la Navidad. El tema, obviamente, de la detención y enjuiciamiento de 3 ex miembros de la Fuerza Armada, especialmente el general retirado, Romeo Vázquez Velázquez, ha puesto en vilo a toda la clase política. No solamente se trata de porque sea Romeo Vázquez Velázquez, sino que hay muchas preguntas. Obviamente, el Estado tiene que investigar el asesinato del joven Isis Overi. Yo creo que en eso todos coincidimos, todos los sectores, absolutamente todos los sectores. Sin embargo, es el momento adecuado. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Cómo quedan los acuerdos, los pactitos de impunidad? El del 2010 y el del 2022. ¿Cómo queda el acuerdo de Cartagena? Son muchas cosas que dejan de pensar. ¿O realmente es una cortina de humo para bajar un poco el gas, como decimos popularmente, a la presión que hizo la presidenta en torno a condicionar la estadía de la base de Palmerola para frenar las deportaciones? Son varias aristas. No es fácil abordar estos temas porque sabemos que todo el mundo tiene su corazoncito o tiene su afinidad, pero trataremos hoy en este programa de darles a ustedes diferentes puntos de vista. Diferentes puntos de vista porque, si bien es cierto, en el 2009 fue el golpe de Estado al Poder Ejecutivo cuando se sacó a Manuel Zelaya Rosales, pero también hubo muchos acuerdos, especialmente el acuerdo de Cartagena. Y luego los dos pactos de impunidad, que decimos impunidad porque al final lo que hicieron fue lavarse, y de ambos sectores, porque esto en el 2010, los actores del golpe, y en el 2022 las víctimas del golpe. Y ahí incluyeron en ambos situaciones que no debieron incluir, porque una cosa es la situación política y este hecho, y otra cosa los actos de corrupción, porque vamos a desligar. Una cosa es la investigación criminal y otra cosa realmente es la situación política en torno a este tema. Tenemos aquí como invitados al general retirado Isaías Barahona y también a la criminóloga y abogada Zeida González, con quien vamos a conversar y estamos esperando la conexión. Allá tenemos también al abogado y experto en medicina forense Denis Castro Bobadilla, quien sabemos que está un poco resentido de salud, pero nos va a atender. También tenemos la opinión del abogado Joaquín Mejía. Lo que trataremos hoy es de ver diferentes componentes. No solamente es el hecho de una captura. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es legal, no es legal? ¿Se debe, no se debe? Pues ese tema que vamos a abordar en Diálogo de Impacto. Les recordamos que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales, www.btv.com.hn, a través de Facebook y de YouTube, para que usted nos pueda sintonizar desde cualquier parte del mundo. Y también estamos conectados en vivo a través de Acción Radio a nivel nacional. Antes de iniciar con Diálogo de Impacto, le presentamos un resumen de las noticias más importantes que han ocurrido hasta esta hora de la mañana en las 5 de Impacto. Veamos. Un juez dictó detención judicial contra el general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, acusado de los delitos de homicidio y lesiones graves, junto a Venancio Cervantes, ex subjefe de las Fuerzas Armadas, y Carlos Roberto Puerto, ex comandante del Comando de Operaciones Especiales, quienes serán enviados al Centro Penitenciario de Támara, para luego comparecer en audiencia inicial este próximo viernes. El exalcalde sanpedrano Rodolfo Padilla Sunseri tenía previsto regresar el sábado al país, pero errores administrativos aún mantienen a Padilla con alertas migratorias, indicó su abogado defensor. El exedil lleva fuera de Honduras 15 años debido a una serie de problemas legales, de los cuales se libró recientemente tras ser beneficiado con el decreto de amnistía política. Este lunes tendremos condiciones secas en la mayor parte del país. Se esperan precipitaciones débiles y dispersas en el nororiente y precipitaciones débiles y aisladas sobre áreas de la región occidente y centro.
Autoridades de medicina forense confirmaron este sábado que el cuerpo encontrado y desmembrado en 3 partes corresponde a una residente de Choloma Cortés. La joven fue identificada como Catherine Michelle Rodríguez González, de 16 años de edad. Tenía 10 días de desaparecida. En temas de salud, el médico Carlos Maña señala que no es motivo de alarma para el país el reciente brote de virus en China y pide a la población hondureña fortalecer su sistema inmunológico. Hoy lunes 6 de enero pues tenemos más preguntas que respuestas, es el tema que vamos a abordar. Obviamente la detención del general Romeo Vázquez Velázquez por la investigación en el caso del joven Isis Obed ha despertado muchas aristas. ¿Es político o jurídico realmente? ¿Que hay un derecho a que se haga una investigación imparcial y justa? Yo creo que todos los sectores coinciden en eso. Pero hay que hacer un poco de recuerdo. Fue justamente el 5 de julio del 2009 cuando simpatizantes de Manuel Zelaya Rosales se movilizaron para tomarse el aeropuerto de Toncontín y que Zelaya pudiera regresar al país ese día. Fue una gran movilización. En ese momento ocurre el asesinato a Isis Obed Murillo y también dejan con lesiones graves a Alex Roberto Zavala. Ahí estamos viendo justamente algunos videos de esa época. Pues, ¿qué sucedió? Pues después de todo esto, el 27 de enero del 2010 se emite un decreto de amnistía a los actores del golpe de Estado, donde se exponen delitos de traición a la patria, lo que están en torno a todo este hecho político que mantiene aún dividida a la sociedad hondureña, lamentablemente. Pero también, el 22 de mayo del 2011 se firma el Acuerdo de Cartagena. Esto para el retorno seguro del expresidente Manuel Zelaya Rosales y su familia, y habían 6 personas más dentro de ese acuerdo que se pedían justamente el retorno seguro. ¿Qué sucedió? Cuando el Partido Libre, después de esta alianza, llega al poder, pues justamente el 3 de febrero del 2022, los diputados aprobaron otro decreto de amnistía para las víctimas del golpe. Víctimas del golpe que ha sido cuestionado por el hecho de que se incluyeron delitos que no debían incluirse, pero bueno, esto es lo que hace nuestra clase política. Pero la sorpresa para todos es que justamente ayer 5 de enero, el Ministerio Público capturó a Romeo Vázquez Velázquez, a Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto por el caso de Murillo y Zavala. Esto porque en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubo una resolución donde dijo de que la investigación no había sido justa. ¿Por qué? Por muchas razones que hoy vamos a conocer. Pero ¿a quiénes más se debe investigar por los hechos del 5 de julio? ¿Quiénes eran los responsables de esta investigación criminal? ¿Es realmente político? Porque estamos justamente en este 2025 en un año eminentemente político. Pues ya está aquí con nosotros, vamos a tener 3 invitados. Está con nosotros Zeida González, que es abogada y criminóloga. También está el general retirado y también ex vicecanciller de la República, Isaías Barahona, que también fue ex jefe de las Fuerzas Armadas. Y también vía Zoom está con nosotros Denis Castro, quien todos lo conocemos, un experto en la parte forense y también en la parte de derecho penal y criminología. Antes de iniciar con nuestros invitados, vamos a mostrarles a ustedes este video que compartió justamente el abogado Joaquín Mejía en torno al tema, tomado en base a lo que explica, dando una explicación de la resolución en este caso, donde Honduras salió condenado, en el caso de Isis Obed. Veamos.
Ante la detención del general Romeo Vázquez Velásquez, únicamente tenemos que remitirnos al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa formó después del golpe de Estado. Y recordemos que esta comisión estuvo integrada, entre otras personas, por la exrectora Julieta Castellanos, el rector de la UNA, Jorge Omar Casco, y también el vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein. Y en su informe, en la Comisión de la Verdad, en primer lugar concluyó que obviamente en Honduras hubo un golpe de Estado, como lo supo toda la comunidad internacional. En segundo lugar, que hay unas responsabilidades concretas. En primer lugar, del ex jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velásquez, pero su responsabilidad está ligada, dice el informe de la Comisión de la Verdad, con la responsabilidad de Roberto Michellette Ibaín, también con toda la Junta de Comandantes y particular con el comandante del ejército en ese momento, Miguel Ángel García Payet. En ese sentido, este informe de la Comisión de la Verdad lo que señala es que sin dilación el Ministerio Público tiene que investigar a estas personas y que los tribunales deben de judicializarlos respetando el debido proceso. Por tanto, creo yo que no debemos de sorprendernos, y si nos sorprendemos debe de ser para preguntarnos cómo es posible que han pasado 15 años y durante 15 años el Ministerio Público no haya hecho absolutamente nada, y que haya pasado más de una década y media para que por fin se cumpla con una de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. También hay que recordar que este tipo de crímenes que se cometieron en el marco del golpe de Estado, dice el informe de la Comisión de la Verdad que son crímenes de lesa humanidad, por tanto son imprescriptibles, es decir, que se pueden perseguir en todo tiempo y lugar, independientemente del lugar y la persona que sea. Y por otro lado, al ser este tipo de crímenes tan graves, tampoco se puede aplicar amnistías y tampoco se pueden utilizar la realización de juicios que dan como resultado una cosa juzgada fraudulenta, como pasó con la Junta de Comandantes. Justamente él notaba una explicación y nos da respuesta a ciertos temas. Ya está aquí con nosotros, invitado aquí en estudio, Seida González. Quiminola, muchísimas gracias, abogada, por estar aquí con nosotros. Gracias, licenciada Emma. Qué grato estar aquí, acompañada del caballero. Y bueno, estamos, como mencionaba usted hace un momento, en un año político donde realmente lo que está ocurriendo para mí es más un show de lo que ocurre en el actual gobierno, realmente una forma de querer opacar ciertos eventos que se han venido dando durante las últimas semanas. Sí. Está aquí también con nosotros el general retirado Isaías Barahona. Él fue ex jefe de las Fuerzas Armadas y también fue ex vicecanciller. Él pues maneja también todo este tema de la política exterior, porque, y dirán, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene que ver mucho, porque este caso tiene muchas aristas. Tiene muchas aristas. Gracias, general. Y le agradezco que esté con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Buenos días, licenciada. Buenos días, abogada González. Bien, realmente creo que debemos ver el tema no solo con una dimensión meramente política o meramente judicial, sino que tiene que ver un contexto mucho más grande. En realidad lo que estamos viendo es una afectación a capacidades reales de instituciones del país. Y eso es dañino, porque cuando las instituciones del país pierden la capacidad de poder ejercer los roles constitucionales, entonces el país queda, no voy a decir indefenso, pero queda también sin la capacidad de resolver sus propios problemas, porque las instituciones están para eso. Tanto el Ministerio Público como los juzgados, como las Fuerzas Armadas, tienen misiones constitucionales todas separadas, distintas, todas ellas basadas en razones lógicas. Por ejemplo, el hecho de que exista un artículo 272 en la Constitución de la República, uno se debería preguntar, bueno, ¿para qué hay un artículo 272 de que Fuerzas Armadas debe garantizar el imperio de la Constitución? O sea que el legislador está pensando que existe riesgo de que haya alguien con poder en el país que pueda poner en riesgo el imperio de la Constitución. Lógicamente sí, lo está pensando. Cuando ve un artículo como ese es porque tiene en su mente el hecho del riesgo que hay para la estabilidad del Estado como entidad democrática. Entonces, define que quien debe sostener eso es Fuerzas Armadas. Entonces, ahora hagámonos dos preguntas más. ¿Con qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? O
sea, cuando alguno de los que tiene poder, ¿quiénes tienen poder? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, son los principales poderes. El otro es Fuerzas Armadas, indudablemente, para romper el orden constitucional. O sea, cuando alguno de esos, o la colusión de dos o de los tres, intenten romper el orden constitucional, debe actuar en balance Fuerzas Armadas. Pero Fuerzas Armadas dice, es apolítica, o sea que no puede usar, para resolver ese balance, no puede usar recursos políticos. Es obediente, tiene que obedecer ¿quién? La ley. Ya no puede obedecer a alguno de los poderes porque si el Poder Ejecutivo, por ejemplo, es el causante del problema, no puede porque ya es parte del problema, ya se apartó. Esa línea de autoridad la echó a perder, la rompe. Luego dice, es no deliberante, o sea que tampoco puede salir a los medios a decir por qué va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué le queda? Le pregunté esto una vez a un constitucionalista del año 1982 y me dijo, solo le queda un recurso, que es el uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza necesariamente y desafortunadamente puede tener extremos como los que estamos viendo ahora. O sea, el uso del armamento, el uso de la fuerza del Estado es para defender la integridad del Estado como entidad política. O sea que usted dice, las Fuerzas Armadas en ese momento estaban resguardando. Estaban protegiendo el aeropuerto. Toncontín, estaban protegiendo a las personas que estaban en la manifestación, estaban protegiendo el orden constitucional de Honduras. O sea, hay mucho más que podemos ver ahí. No solamente estaban ahí para enfrentarse con manifestantes, no se estaban enfrentando con manifestantes, estaban conteniendo una fuerza que por naturaleza pierde control, porque las manifestaciones cuando inician, alguien la planifica con la idea de producir un efecto político o social, pero una vez que arranca no tiene control y se convierte en una maquinaria de destrucción, lo hemos visto, se incendiaron edificios, se destruyeron propiedades privadas, o sea, es una masa que ya no tiene control y nadie la controla. Entonces aparece una fuerza y es una fuerza que en algún momento puede tener la necesidad de usar violencia. Y esto no justifica que se mate una persona. Si hay un muerto, debe haber una investigación para definir quién fue el responsable, quién disparó. Porque usted no puede, porque si seguimos la línea de mando tendríamos que llegar al presidente de la República, que es comandante general. Lo dice la Constitución. O sea, no es tan lógico como parece decir el jefe del Estado Mayor es responsable porque un soldado le disparó a una persona. No es cierto, porque entonces un policía, hay que meter preso entonces al ministro de Seguridad igual, porque hay policías que ya mataron personas. O sea, debemos deslindar quién es el responsable cuando hay un incidente de esta naturaleza. Yo creo que lo importante en esto es la investigación. Por y yo creo, aquí la falla es porque no hubo un juicio justo. Ya tenemos vía Zoom al abogado y experto en medicina forense y criminología, Denis Castro Bobadilla. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por atendernos. Sabemos que está un poco resentido de salud, pero agradecemos porque conversábamos ayer y usted nos daba otro punto de vista, porque esto es expertos. Necesitamos opiniones de gente calificada. Doctor, gracias. Muchísimas gracias. No sé si me escucha bien. Sí, tenemos un poco de problemas, no sé si está bien, no tenemos retorno. Sí. ¿Me escucha? Ahora sí lo escuchamos. Doctor. Bueno, buenos días y un saludo a los panelistas, a usted misma, doña Emma, feliz año nuevo, en el pueblo de Honduras. En realidad, ahorita acaba de decir don Isaías la parte histórica, pero yo quisiera resumirme, hacerlo más concreto. Miren, los delitos, el delito es personal, es un asunto de naturaleza personal. Es decir, nada tiene que ver lo que haga, ahorita andan trabajando mis hijos y uno de ellos mata a alguien. ¿Qué tengo que ver yo? Es, para que usted tenga una idea, es personalísimo, intransferible los hechos delictivos en cualquier forma. Ahora, estoy hablando del hecho material, del hecho intelectual. Para poder acreditar un hecho intelectual, usted tiene que seguir una serie de procedimientos y yo desconozco cuál es el giro de la acusación, solo lo saben en este momento las imputaciones que se le hacen a las tres personas que usted mencionó. El día de ayer, en su audiencia de imputado,
y hay que esperar los 6 días correspondientes para la primera audiencia, en donde pudieran discutirse algunos aspectos sobre este sentido. Eso es por una parte en materia de derecho penal. En el campo eminentemente político, quisiera decirle que yo pensé que ya habíamos superado en parte esas etapas, porque los convenios, los acuerdos que usted hace mención, tanto del 2009 como del 2010, la función principal de ello era llamar a la tranquilidad a la sociedad. Y vemos que hay gente interesada en revolver este asunto en un momento, me parece a mí, inoportuno, porque han pasado tantos años, y en el ínterin de estos años hay varios factores que se han sumado. Uno de ellos es la pérdida del expediente. Yo le quiero decir, mire, ningún médico puede recordar, ni ninguna persona puede recordar detalles significativos. Si ¿Se perdió el expediente, abogado? ¿Doctor? Sí, el expediente se perdió. Ajá. Hay un registro de cuando usted se presenta a los juzgados. Por ejemplo, los abogados saben muy bien quién tomó el expediente, está registrado su nombre, su firma, la hora y el día que lo tomó. El expediente se sustrae de una oficina que nunca debió haber sido sustraída, a menos que sea para el propio Ministerio Público, para una discusión oral importante. No se guardó una copia, te estoy hablando del protocolo. Es como que se pierde el protocolo de un notario con cuestiones muy importantes dentro de ese protocolo. ¿Cómo le va a sacar usted una copia? Lo van a hacer a pura memoria, dice. Mire, ni las personas que participaron en el evento, ni las personas que hicieron la necropsia están presentes como para recordar detalles y para dar respuesta a detalles significativos. Luego hay una cuestión muy importante, que es nunca hubo una reconstrucción en la que esa reconstrucción pudiera dejar establecido si fue un arma de alta velocidad, que es la que usa las Fuerzas Armadas de Honduras en forma rutinaria, con una capacidad de explosión y de implosión donde se encuentre, dependiendo del espacio, se puede establecer qué tipo de arma se utilizó. Es decir, usted puede tener un disparo en la cabeza, pero eso no significa que ese disparo fue con un elemento de alta velocidad o de baja velocidad, con un revólver, con una pistola. Cada uno de ellos deja un patrón definido de lesión. Esto nunca se estableció, no llegó a establecerse hasta donde yo supe, en este caso, que yo lamento profundamente. Claro, todos lamentamos una muerte, pero acuérdese que hay un numeral si mal no recuerdo, creo que es el 4 de ese acuerdo del 2009, donde establece que se hace una exoneración prácticamente, si podemos usar la palabra, de cualquier evento que se haya suscitado en manifestaciones violentas. Y esta fue ninguna manifestación de libre, ha sido una manifestación pasiva. Que yo recuerde, y todos saben, las personas que participaron en ese tipo de actividades, todas sus manifestaciones fueron de incendios. Ahí está la Embajada Americana, es el primer ejemplo. Ahí está el Hotel Marriott, que nunca se pudo levantar, ya tiene casi 7 años de estar cerrado, de los daños que se le hicieron, y luego el daño a la patente Marriott, que eso fue uno de los motivos por los cuales se retiró de Honduras, etcétera, etcétera. Los incendios que ocurrieron, los daños que ocurrieron, hay personas que se intoxicaron por el exceso de gases lacrimógenos, que terminaron en hospitales, personas lesionadas de todo tipo. Es decir, cuando uno se va a una manifestación violenta o está, cualquier cosa puede ocurrir, porque son estados de emoción violenta lo que ocurren, así se denominan en el trastorno mental transitorio. Es decir, hay tanto elemento que estudiar que da pena que un caso de semejante connotación haya venido al estrado judicial sin haberse hecho la investigación como es debido,
en base a un expediente original. Están los documentos. Lástima que yo creo que yo tengo una copia que se me envió del documento donde está el nombre y la firma de la persona que sustrajo ese documento. El Ministerio Público actual la requirió para que diera una explicación. No sé si fue suficiente que le abrieron el carro, una cosa así, pero igual constituye un delito. A cualquier abogado que pierda un expediente que nos sustrae del Poder Judicial tiene su sanción. ¿A quién le robaron ese expediente? ¿Quién era el responsable de ese expediente de ICSB? Porque vemos que no hay ningún expediente, como usted nos explica, y eso viene a dar mayores preocupaciones, porque ¿sobre qué van a reconstruir un hecho de hace 15 años? No, mire, de tantos años, con tanto detalle, y en el área forense nos fijamos en el más mínimo detalle. El tipo de lesión. Usted no puede ir a decir herida por arma de fuego en la cabeza. Usted tiene que decir con qué fue, qué elementos tuvo. La fractura que hay dentro de la bóveda craneana, lo que es la calota, lo que es toda la parte ósea de la cabeza, se va a manifestar de acuerdo a lo que le ingresó. El cuerpo humano va a revelar lo que le ingresó. Y si lo que le ingresó no usted va a ver. Si usted pasara el filmado, lastimosamente es muy hiriente para los familiares y muy impresionante para su público, pero si vamos a discutir un tema, discutámoslo abiertamente. Es igual que en los juicios, se tiene que discutir. Y usted va a ver que la cabeza del joven en sí misma está constituida, pero al decirlo constituida está todo armada, lo único que usted puede ver es un sangrado. Pero si es un arma de alta velocidad, las lesiones son más dramáticas. Recuerdo que su servidor fue quien recuperó los cuerpos de un caso que fue muerto por los guerrilleros venezolanos del señor Hugo Chávez, un helicóptero hondureño que se perdió creo que se perdió ahí por la frontera con El Salvador. Y el señor Isaías Barahona puede recordar ese caso. Ese caso fue muerto por guerrilleros venezolanos que estaban en El Salvador y eran, se lo digo porque yo estuve ahí y yo hablé con ellos. Y uno de ellos me dijo, bueno, nosotros somos de Venezuela, dice. Es decir, es una situación política que nosotros esperamos, yo creí que ya se había superado bastante, pero si lo que hay es un lawfare, que es lo que se denomina a la figura de persecución usando el sistema judicial penal de los países para perseguir a nuestros rivales políticos o para usar la venganza en materia de asuntos que han sido con una extensa base política, pues entonces, mire, discúlpeme, pero ningún forense serio puede prestarse a una circunstancia de ese tipo, ni ninguna persona seria de la investigación criminal se va a poner cuando la base de un caso de esta naturaleza sea un lawfare, o sea, una cuestión política. Sí. El prestarse como perito para una cuestión cuya base es política, creo que desdice mucho del sistema pericial nacional, sobre todo que no tienen el documento original de puño y letra, porque el protocolo es de puño y letra, las fotografías originales que estaban en el expediente, las radiografías que debieron tomarse en el momento, porque hay una serie de manifestaciones óseas que hablan de qué velocidad llevaba el proyectil y si ese era de alta velocidad o de baja velocidad o media velocidad, va a tener lesiones características para poder saber si fue de origen de un grupo armado, digamos que fuera el Ejército Nacional, que yo recuerdo que en unas imágenes estaban dentro de las instalaciones cercanas del aeropuerto Toncontín, o fue dentro de la misma manifestación que era sumamente violenta. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a ahondar porque yo creo que en esto coinciden. Y son aspectos, como dice el doctor Denis Castro, como todos coincidimos. Todos queremos una investigación y un juicio justo y transparente. Si bien es cierto, la familia de ICSB merece que se le dé respuestas. Estamos de acuerdo, y si hay algún responsable, pues ya sabemos que es nuestro sistema, pero ahorita se complica esto. Con lo que nos está diciendo el doctor Denis Castro, se complica porque no está el expediente original. El Ministerio Público lo sabe, que no hay expediente original. Y como él mismo nos dice,
Es bastante difícil que alguien se acuerde de una autopsia desde hace 15 años. ¿Por qué no se investigó realmente a esta persona que se le desapareció el expediente? Que es un funcionario público, obviamente. Es un funcionario público. Eso lo vamos a abordar después de pausa, no nos cambie que en breve regresamos. Continuamos en este diálogo porque estamos pues analizando todo esto y vemos que es mucho más complejo que una detención. El problema que hemos encontrado, y nos lo ha confirmado el doctor Denis Castro Bobadilla, es que se robaron el expediente de Isis Obed, el expediente original. Expediente que nunca debió haber salido en ninguna oficina, porque está bajo custodia. Son situaciones que, o sea, es algo tan básico, tan elemental, que nos viene a dar un poco, a cambiar un poco el chip de lo que está sucediendo. En estas condiciones, ¿va a ser un juicio justo? ¿Cuál es el rol que debe ser del Ministerio Público, abogada? Definitivamente podemos decir que no es actualmente justo lo que está pasando, ni va a ser un juicio justo. No hay un indicio racional para que se haya efectuado esta detención judicial. No existe una prueba científica que lo señale como el verdadero responsable, en base incluso a lo que estamos escuchando, que comenta del experto, el doctor Denis. Aquí podemos señalar que la investigación que debió hacerse hace 15 años se está iniciando en este momento, sin tener las evidencias concretas, sin haber guardado la cadena de custodia como debió hacerse correctamente desde ese momento. Además, recordemos también que la Comisión de la Verdad señala 11 asesinatos, no uno en específico. Se presentó el informe de la Comisión de la Verdad y a las personas que se les entregó inclusive prometieron dar seguimiento a todos estos crímenes. Han pasado 15 años y no hay evidencia de que se ha dado seguimiento. ¿Por qué surge ahora en este momento? Precisamente no es que vamos en defensa del general Romeo, sino en defensa de lo que es justo realmente en este país. Han habido otros casos que se han llevado a cabo incluso, y no solo es justo lo que se está dando en el tema jurídico, sino en su detención, a dónde se está llevando también a resguardar en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, cuando hemos tenido narcotraficantes que han sido detenidos y resguardados en instalaciones especiales de los Cobra. Entonces, desde ahí vemos que va directamente sobre una humanidad en particular. Además, se habla también que estos crímenes que ocurrieron, no solo el de Isis Obed, fueron selectivos, la mayoría. Entonces, ¿cómo vienen ahora a enfocarse en uno precisamente? Estamos realmente sintiendo el dolor de la familia del joven que ese día falleció durante estas protestas, donde las fuerzas especiales, las fuerzas armadas, lo que estaban haciendo era resguardar una instalación y a la vez cuidar la integridad de todas las personas que participaban en esa manifestación. Pero aquí señalar lo que es justo, no se ve un juicio justo, no hay un proceso justo, porque se ha perdido inclusive no solo las evidencias, sino también el expediente. ¿Por qué? ¿A quién le convenía que este expediente fuese desaparecido? ¿Quién se prestó a esto? ¿Quién se prestó? ¿Quién se vería involucrado directamente? Entonces hay que ver el trasfondo de todo esto realmente. Como mencionaba, en un año donde hay un proceso electoral, lo tenemos ya a la puerta, a la vuelta de la esquina, entonces aquí se puede ver que es algo directamente político y que viene precisamente de una familia en particular. Sí, sabemos todos, y para los que no saben, pues, el general Romeo Vázquez Velásquez fue el jefe de las Fuerzas Armadas en tiempos de Manuel Zelaya Rosales. Y también este antecedente. El doctor Denis Castro planteaba algo sobre el proyectil. Y usted también lo comentábamos un poco antes de iniciar el programa. Y usted me decía, la trayectoria de la bala es importante para saber el calibre, el impacto, la distancia. Se está acusando, se está señalando de que fue con un proyectil
de un M16, que es el arma oficial de las Fuerzas Armadas. ¿Usted coincide con lo que dice el doctor Denis Castro en el sentido de que se tenía que determinar muchas cosas en ese momento para determinar si era un arma de largo alcance o un arma de corto alcance? Sí, bueno, coincido totalmente con el doctor Denis Castro, porque lo que le está diciendo es la teoría que fundamenta las conclusiones que va a tener siempre un estudio de esta naturaleza cuando hay un homicidio como el que estamos viendo. Debe determinarse cuál es el arma, debe determinarse cuál fue la trayectoria, debe valorarse el daño causado a la persona, pero además de eso debe identificarse qué persona fue la que disparó y cuál fue el arma. O sea, no solo que fue un M16, no, cuál, tiene un número de serie, esa arma le pertenece o está asignada a un soldado determinado, y luego el soldado tendrá que explicar, decir, quién le ordenó, si es que alguien le ordenó, o cuál fue la circunstancia en la que él tuvo que usar su arma. O sea, no veo cómo, después de perder el expediente, después de 15 años, con la información totalmente distribuida entre muchísimas personas, se puede reconstruir este criterio que permita decir, este es el responsable. Ahora, si queremos hablar de responsabilidades superiores, creo que hay que tener cuidado, porque y creo que el pueblo debe saber lo que yo voy a decir en este momento. Cuando los soldados de las Fuerzas Armadas son expuestos o se les ordena participar en operaciones donde va a tener que contener manifestaciones u otro tipo de seguridad ciudadana, siempre lo primero que hace Fuerzas Armadas es enfocarlo en que lo principal es el respeto a los derechos humanos. O sea, lo hacemos como norma, está en nuestras normas, está escrito, es parte de la ley, es parte de la doctrina militar. No es una guerra, no es un enemigo el que va a enfrentar, es un ciudadano de su mismo país, hasta sus parientes pueden ser que estén ahí. Entonces, no se le dice a un soldado, vaya y dispare. Estoy seguro, 100% seguro, que nadie le dijo a nadie dispare. Ahora, las circunstancias pueden ser tan apremiantes o tan amenazantes para un soldado que en algún momento determinado puede disparar. No conozco los detalles de cómo fue que disparó, porque primero no existe el informe y no hay un video que muestre quién es el que está disparando, dónde impactó. O sea, estamos frente a una situación en la que se puede confundir la intención y la necesidad de tener justicia con una intención política disfrazada que pretende, por un lado, intimidar a la oposición política, por otro lado, intimidar a las mismas Fuerzas Armadas, porque esas Fuerzas Armadas de las que estamos hablando, que son hoy, también tienen la responsabilidad de mantener el orden constitucional en Honduras. No lo pueden rehuir. Es más, he visto en un comunicado que se atreve a decirse que no va a haber más golpe de Estado. Nadie puede decir eso. Porque... Eso le iba a decir. ¿Qué opina usted de ese? Porque a mí me sorprendió, porque estamos hablando de una investigación, estamos hablando de unos hechos que ocurrieron en el 2009. ¿Y cómo mira usted? A mí me sorprendió realmente que digan no más golpes de Estado. No. O sea, estamos hablando de una persona que está yendo a un juicio, que se está sometiendo a la justicia, porque hay que reconocer también, ¿verdad? El general Romeo Vázquez Velázquez no se ha opuesto. O sea, él fue detenido como una persona común, está ahí en los tribunales. Exactamente. Claro. ¿Cómo califica usted ese mensaje de las Fuerzas Armadas? Mire, y quiero ir un poquito más atrás. La Comisión de la Verdad no encontró argumentos suficientes para decir que hubo un golpe de Estado en Honduras. Tuvieron que inventar una figura, decir, hubo un golpe al Ejecutivo o algo parecido. ¿Por qué? Porque ese tipo de circunstancias no fueron simples. Aquí no es Fuerzas Armadas que dio un golpe de Estado. Aquí un gobierno que estaba en ejercicio intentó romper el orden constitucional. Y las instituciones del Estado, el Congreso, la Fiscalía, la Corte Suprema, le dijeron no puede, no se puede hacer. Insistió, persistió en esa conducta, persistió en ese intento, hasta que se le ordenó a Fuerzas Armadas haga lo que tiene que hacer. Entonces, si hablamos de golpe de Estado, estaríamos hablando de una conflagración aquí de los poderes del Estado o de las instituciones del Estado para detener más bien un intento de golpe de Estado. O sea, es ambiguo, es una situación compleja que no se logró definir bien en principio. Segundo, ninguna persona existente hoy puede garantizar lo que va a ocurrir mañana.
Yo puedo decir lo que no quiero que ocurra. Yo puedo decir que no quiero que ocurran golpes de Estado en Honduras, que no quiero que ocurran asesinatos en Honduras, que no quiero que hayan juzgamientos sin tener las pruebas suficientes para poder sancionar o determinar quién fue el culpable, porque eso no genera paz en un país. Una injusticia como asesinar a una persona no se puede resolver con otra injusticia inculpando a alguien que no tuvo la responsabilidad y que no tuvo la capacidad de detener el proceso en el cual resultó una persona afectada como pasó en este caso en esa manifestación. O sea, si queremos hacer justicia en Honduras, debemos ir al objetivo, y el objetivo es dónde está el informe, dónde están las pruebas que vinculen a un soldado de las Fuerzas Armadas con su arma, cuál es el número de serie, en dónde estaba cuando disparó, cuál fue la trayectoria del arma y cuál fue el daño causado. Si no se puede establecer todo eso, no encontramos que exista capacidad del sistema judicial hondureño de poder hacer justicia real. Se puede hacer cualquier otra cosa, se puede cometer una injusticia, y no es que yo esté defendiendo, porque yo no tengo por qué defender a ninguna persona, pero sí debo defender los fundamentos del sistema jurídico nacional, y los fundamentos de nuestro sistema jurídico exigen que pueda haber una vinculación directa entre un suceso, un actor, un autor específico, y además de eso, un autor intelectual, si es que lo existe. Sí. Alguien debe demostrar si alguno de los tres generales que están hoy sometidos a la justicia, a quienes yo les expreso mi solidaridad como oficial retirado, como ex jefe de Estado Mayor Conjunto y como ciudadano hondureño, porque no debemos admitir que se juzgue de manera indecente, porque usar la justicia para un fin político es indecente, es dañino para el Estado de Honduras. Y todos los hondureños deberíamos de manifestarnos y exigirle a los tribunales y al Ministerio Público que no tuerzan la justicia, que la justicia se haga correctamente, porque este caso no solo hay que explicárselo a la familia de las dos personas afectadas, no, es para Honduras, porque cualquiera de nosotros puede sufrir una violación de derechos humanos como la que vimos ahí. Sí. Doctor Denis Castro, ¿cree usted que igual responsabilidad tiene, en este caso, ya asumiendo que ya iniciaron este proceso, pero también tiene corresponsabilidad el Ministerio Público en este caso de Isis Obed, porque no dar seguimiento, no hacer una investigación sobre el desaparecimiento, el protocolo original de esta investigación, es un delito tan penado como el autor intelectual, como el autor material? Mire, licenciada, un proceso criminal no se puede levantar en base a un delito en que es la base que hay en este caso. Es decir, está presentando un requerimiento en base a otro delito que contaminó todo el proceso de investigación, y lo que tienen es una serie, ahí lo que es un juicio presuntivo. Le voy a decir en una palabra, es un juicio presuntivo porque todo lo que se diga en materia pericial no tiene el soporte de la evidencia. La evidencia tiene que ser objetiva, permanente e indubitable. Le voy a explicar más sencillo. Si yo con este aparato le doy en la cabeza a una persona, este aparato tiene que verlo el juez y mostrarle cómo fue que le dio. Tendría que presentar el Ministerio Público, en este caso, el arma. Tiene que presentar el arma y el estudio que se llama balística interna, que dejó la huella de todo el arma en toda la superficie del proyectil, cruzó aquel cuerpo. Y vamos a ver que se haya recuperado algún proyectil del cuerpo o del escenario criminal que había donde el joven falleció. Es decir, son innumerables los detalles que yo creo que el Ministerio Público tiene un caso muy débil, bastante débil desde el punto de vista pericial, pero si lo quiere llevar desde el punto de vista político, esa es otra cosa. En eso no tiene nada que opinar ningún forense del mundo. Y las evidencias, lo que se discute en juicios criminales, es para que lo veamos cualquier forense de cualquier lugar del mundo. Yo veo documentos de México
Yo veo documentos del Salvador, fíjense que yo veo documentos del Salvador en materia criminal del Perú, y aquí donde me encuentro también en Estados Unidos. Y es decir, una cosa es un juicio para materia pericial y otra cosa es un enjuiciamiento para materia política. Por favor, separemos los casos, porque para poder opinar, licenciada, tiene que aportarme usted elemento de prueba, y lo único elemento de prueba que usted tiene es un filmado, y en ese filmado no se puede hacer mayor cosa. Hay un muerto, eso es indiscutible. Era un hecho violento, es indiscutible. Había un asunto político en Honduras de algo que había pasado con un ciudadano que era presidente de la República, es un hecho que no lo vamos a controvertir. Pero de eso, a la distancia de que cualquier persona, en este caso puede ser don Romeo, puede ser otro señor, puede ser usted misma, Emma. Cualquiera de nosotros puede estar acusado por ese homicidio porque no sabemos, no tenemos evidencia. Entonces, nos pareció bueno hacer este escándalo, eso yo no se lo puedo contestar. Y jurídicamente no existe ninguna evidencia para una condena ni auto de formal, y vamos a ir a auto de formal procesamiento, perfecto. Pero en el auto de formal procesamiento es la discusión toral de toda una evidencia. No sé cómo van a ser, y va a ser probablemente un caso más en el que el Ministerio Público probablemente va a quedar muy mal parado. Sí. Yo creo que sí va a quedar muy mal parado y tendrán consecuencias también, porque la ciudadanía, por ejemplo, ya estamos bastante cansados de que hay cualquier cantidad de impunidad criminal en Honduras. Vea usted, 15 años después, y los responsables que perdieron ese expediente están en impunidad. Y ¿Quiénes son, abogado? Bueno, yo entiendo que en el documento quien retiró el expediente de medicina forense fue la señora Yulisa Villanueva, actual viceministra de Investigación Criminal, que debería estar al pie del proceso investigativo de este y cualquier otro caso. Pero lastimosamente, muy a mi pesar, tengo que decirlo, ella no es ninguna especialista en el campo forense. Ella es una especialista en otra área médica que llegó a encargarse del Departamento de Medicina Forense. Esa fue la misión que se le dio a una comisión que intervino el Ministerio Público y se fue quedando. Pero por lo demás, lastimosamente, no le veo el background de una preparación como tal, y ella fue la persona que sustrajo ese documento. Prácticamente es la responsable porque tenía su costado. Oiga bien, el documento se sustrajo antes de la presente administración. Entiendo yo que creo que fue en el 2019 o por ahí, cuando estábamos en plena epidemia de COVID. O sea, hasta en tiempo del COVID se desapareció el expediente, entonces. Más o menos. Ese expediente se desapareció en manos de ella. Entonces, me parece que todo esto está basado en un hecho que implica una responsabilidad criminal prácticamente, porque es sustraer un documento y perderlo. Y yo no sé para qué lo sustrajo, porque ella no tiene la preparación para poder discutir ningún elemento sobre tal. Pero también puede existir la posibilidad de que reaparezca el expediente, ¿verdad? Y con esto no estoy tratando de perjudicar a la señora, no es mi intención, pero estoy diciendo lo que es un constitutivo de verdad. Y también es un delito, porque es un documento que independientemente, o sea, si usted me da a mí, yo soy la cadena de custodia, en materia de... hay una responsabilidad directa. Yo creo eso. Bueno, imagínese que en las Fuerzas Armadas, todo acaba de decirlo el señor que intervino, don Isaías Barahona. Él acaba de decir que un soldado tiene un arma, pero ese soldado tiene que cuidar esa arma, es responsable de esa arma. Él tiene que ver qué hace con esa arma. Si se tiene que bañar y el arma puesta en el baño, tiene que estar así, porque él tiene que responder por esa arma. En Honduras lo mismo, en materia judicial, los abogados sacan un expediente, lo tienen que devolver y ver que se les reciba y ver que se registra que lo devolvió. Número 2, en el área forense igual. La cuestión es, ¿para qué lo sacó? ¿Con qué fines? ¿Cuál era el interés de sacarlo? Porque en sí misma la persona no tiene nada que andar discutiendo, a menos que tenga algún interés
extra, pero yo no lo puedo decir. Pero tengo entendido que un tipo de expediente de esta no cualquiera puede tener acceso, o sea, a veces ni siquiera las partes. Bueno, yo le voy a decir, yo en mis manos tuve expedientes muy del general, por ejemplo, cuando mataron al general Álvarez Martínez, que pasó por mis manos, ese expediente se custodió hasta donde fue debido. Expedientes de la muerte, por ejemplo, de cada una de las personas del accidente de Tan Sasa eran muy importantes. ¿Por qué? Porque implicaba cuestiones transnacionales. Cada expediente se manejó como tal. Quiero decirle que es la primera vez que se pierde, por lo menos que yo sepa del área, que yo tenga registro, se pierden las evidencias y se queman las evidencias. Medicina Forense de Honduras es una lágrima completa. Ahí le pegan fuego a las evidencias, ahí se pierden las evidencias, ahí hay cuestiones de drogas. En eso yo tengo documentación donde se le ha hecho exámenes a los mismos empleados si se drogan, etcétera, etcétera. Es un problema completo. Realmente el Estado de Honduras tiene un hándicap, es decir, una discapacidad judicial. El Servicio Forense Nacional de Honduras lastimosamente está en cuidados intensivos. Por muchos cambios que quiera que haga el fiscal, es una cuestión eminentemente toral. El señor fiscal que está ahora, lastimosamente, no creo que conozca sobre esos aspectos, pero está rodeado de una investigación forense muy, muy denunciada. Hay casos que, por ejemplo, hay montones de muertos que están ahí que no se han podido resolver. Hay por lo menos unos 36 a 50 casos de malpraxis médica que no se pueden resolver, no se resuelven porque no hay el personal capacitado, nadie quiere dictaminar sobre esos asuntos, etcétera, etcétera. Es decir, el Ministerio Público tiene un verdadero problema con el Servicio Forense Nacional y este caso es un vivo ejemplo de cómo se perjudica la tranquilidad jurídica del país a través de una irresponsabilidad de un funcionario que estaba en esos momentos a cargo justo, temporalmente, porque no era una propiedad, sino una persona encargada de la Dirección de Servicio Forense Nacional que pierde el expediente. Sí. No sé cómo y hay que decirlo también, es actual funcionaria, es viceministra de Seguridad. El tiempo se nos está agotando, pero quiero leer rápidamente estos mensajes que nos han escrito al 3182-5600, porque es bien importante también la opinión de cada uno de ustedes. Dice, lo de este delincuente asesino no había pasado antes porque el MP Cachureco lo estaba protegiendo, dice este televidente. Dice, Eli Fiscal, dice, un fiscal general escogido por un narco que anda libre, ¿cuántas muertes produce el narcotráfico? Muchas más de las que están implicando a Romeo Vázquez Velázquez. Esto solo es un mensaje a la oposición por parte del narcogobierno, nos dice este televidente. Dice, estos creen que es político, a este le pidieron que le hiciera la autopsia a ISIS y él no quiso porque en ese momento no quiso, ahora está opinando. Estos otros que opinan si son cachurecos no les importa, hay que sentar precedente en este país, como se trata de un grande, hoy salen los gatos a defender, a poner en duda todo, déjense de patas, dice, estos por eso morirán cuadrados cuando solo pensando en sus intereses. Nos dice, buenos días, diálogo de impacto, según ese general el retiro fue un autogolpe y de acuerdo a esta lógica los muertos se mataron ellos, solo en ningún momento ha hablado de esto. Eso no él explicó y ahí él lo que hizo fue explicar realmente la parte de cómo se utiliza el armamento en momentos críticos. Dice, buenos días, diálogo de impacto, feliz año 2025. En el tema que está actualmente, lamentablemente lo que ocurrió en nuestro país en el 2009 fue un gran retroceso, siento que se dividió en dos partes. Lamentablemente hubo muertes que no se esclarecieron. El señor general Romeo Vázquez Velázquez solamente decía que él recibía órdenes cuando integraba la Junta Militar en ese momento. Nunca se esclarecieron esas muertes, también en el 2017. Y qué bien lo que sabe el general Isaías Barahona. Hubieron muertos cuando se dio la crisis electoral. En ese entonces, candidato del Partido Nacional, el expresidente Juan Orlando Hernández, había ganado con fraude supuestamente y se revolvió el avispero. Supuestamente esas muertes de manifestantes que algunos fallecieron con disparos en la cabeza y que aparentemente se involucraron a miembros de la policía militar, que fue una unidad creada para brindar seguridad a la población y no para reprimir a la población, como dice el presidente de Argentina, Milei. Dice, tú no puedes estar al lado de avelar un delito
un delito, un robo es un robo, un asesinato es un asesinato. Y el común denominador de todo este es el abuso de poder que hay en nuestro país, Honduras. No se respeta la ley. El que está al frente del poder abusa de las leyes, impone caprichos con las personas que lo rodean. La democracia en Honduras es híbrida y frágil. Esa es la realidad, lamentablemente. Gracias. Nos dice este televidente. El tiempo se nos ha agotado. Abogada, ¿cuál es su mensaje? ¿Qué es lo que espera usted brevemente de este juicio? Bueno, lo que espero yo y creo que todos los hondureños es que se lleve un proceso justo, correcto, mientras aquellas instituciones que son las que deben de guardar el debido proceso en cada uno de los delitos o crímenes que ocurran en este país, ya sea de que se pierda una vida o narcotráfico, no lleven el proceso debidamente custodiado y correcto, siguiendo los lineamientos, pues la justicia se va a ver empañada y la impunidad va a seguir en aumento. Sí. General. Quiero hacerle al pueblo hondureño, llamarle a recordar lo siguiente, o sea, cómo debe entender a las Fuerzas Armadas. Usted recuerda que unos días antes de todos estos eventos en donde murió Isis Obed, ocurrió un asalto a la Fuerza Aérea, en el que una turba dirigida por el expresidente entró en la Fuerza Aérea. En ese momento Fuerza Aérea estaba casi obligada a repeler lo que estaba pasando ahí, pero la orden que se había dado en Fuerzas Armadas era: deténganlos, déjenlos entrar, o sea, no vamos a crear una situación de conflicto por un disparo en el que aparezca una persona muerta. Ese es el comportamiento normal de Fuerzas Armadas cuando se trata de relacionarse con los ciudadanos hondureños. En ningún caso es agresivo contra el ciudadano. Ese es un tema. Y lo segundo es que no se hace justicia con un acto de injusticia. No se logra paz en un país con un acto de injusticia. Hay que resolver el caso de la muerte de Isis Obed y el señor Zavala, pero no se puede hacer con un acto de injusticia. Eso va a generar mucha más división en Honduras, va a generar más violencia, va a generar incluso una pérdida de la credibilidad del sistema político y del sistema judicial hondureño. Es necesario despolitizar Ministerio Público, Fuerzas Armadas, es necesario despolitizar los tribunales. No se puede seguir en Honduras politizando todo lo que hacemos. Debemos sacar la política de los juicios, de la investigación criminal y del cumplimiento de las misiones constitucionales. Sí. Abogado Denis Castro, brevemente, su mensaje final. Con mucho gusto, licenciada, gracias por la invitación. Quisiera decirle que en el momento que ocurrió ese crimen, y días después, a mí se me contactó, aquí yo vivo en Estados Unidos, pero yo no iba a ir a Honduras en un conflicto como ese tipo para opinar o ventilar asuntos de ese tipo. Solamente intervienen en las autopsias los que trabajan para medicina forense en Honduras, buenos o malos, lo que sea, preparados o no, ellos son los que tienen que hacer este asunto. Lastimosamente tampoco existe una filmación de la autopsia, que sí existe en algunos casos en Honduras. Quiero que sepa que la muerte de Oscar Cafati fue filmada. A mí se me hizo llegar la filmación de don Oscar Cafati, la necropsia. Hay mucho dato ahí, pero el de Isis Obed no hubo filmación, se perdió el protocolo y es muy difícil desde el punto de vista pericial poder opinar sobre el respecto si no se tiene la información fidedigna. Sí. Gracias por la invitación. Yo creo que el juicio es muy difícil, muy débil. Lo que se llama jurídicamente aquí en Estados Unidos es un caso, no hay causa en materia criminal directa, y cómo lo demás pueden acreditarlo es un asunto que lo van a ventilar en esas audiencias, pero sí estoy de acuerdo que divide más a la población hondureña, nos polariza más a los hondureños, lastimosamente, y las consecuencias las vamos a seguir viendo en los próximos años si este asunto no se termina de una buena vez, que es un asunto eminentemente político en Honduras. Mucha rivalidad, mucha polarización se percibe en Honduras. Sí. Muchísimas gracias a Zeida González, criminóloga, pues Isaías Barahona, ex jefe de las Fuerzas Armadas, y también al abogado y médico forense Denis Castro, por habernos abierto un poquito. Lo más importante es que sea un juicio justo, que se llegue realmente a los verdaderos responsables. Si alguien realmente es responsable de la sustracción de este expediente también, y ojalá que llegue ahí al juicio
y que se den todas estas aristas, porque tampoco es justo, como dice, que con una injusticia se quiera hacer justicia. Se necesita justicia no solamente sobre el caso de Isisobet, de todos los crímenes en este país, porque hay una deuda histórica del Ministerio Público. Todos queremos vivir en paz y en tranquilidad. Muchísimas gracias por la atención. Los invito porque ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo sí es que les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.